Santiago, muchas gracias por la nota, felicidades por la película, realmente la disfruté mucho el día de ayer. Y bueno, y justamente sobre los orígenes de la cordillera me gustaría preguntarte sobre cómo se concibió el concepto de esta película, que es increíble. Yo venía trabajando sobre temas políticos y sobre retratos de ámbitos de poder, digamos, en mis dos películas anteriores, y en algún momento me di cuenta de que tenía ganas de dar un paso más allá y armar una ficción en torno a un presidente y explorar un poco la intimidad de un presidente. Luego apareció la idea de ambientarlo en una cumbre de presidentes como para redoblar la apuesta, que no sea uno solo, sino que sean muchos los presidentes que están en la película, y ambientarlo en la cordillera de los Andes. Eso configuró un poco la idea a partir de la cual empezamos a trabajar. Y luego apareció la idea de cruzar a este presidente en un contexto tan importante y de tanta trascendencia internacional, un proyecto de unidad regional muy importante para todos, que tiene un conflicto con su hija, y su hija nos abre la puerta hacia zonas ocultas de su pasado y enrarece un poco el cuento y lo va tornando más terrorífico en un sentido. Ayer en la conferencia de prensa, en un momento habías comentado que sobre la construcción de los personajes sabías que querías trabajar con Ricardo Darín, sí, y que no podías no trabajar de nuevo con Dolores Fonzi. Entonces la pregunta concreta es: ¿sabías que querías a Darín en el rol de un presidente y a Dolores Fonzi, bueno, en un papel tan crucial como el que tiene en la película? ¿O a la hora de ir desarrollando el guión sabías que tenías que buscar a una persona ideal para el presidente? Y bueno, Ricardo Darín resultó ser esa persona, y bueno, y Fonzi en el papel que ocupa. O sea, cuando empezamos a fantasear con la idea de una película sobre un presidente, digamos, la imagen de Ricardo se configuró casi inmediato, digamos. Qué mejor presidente para una ficción, para una película que Ricardo Darín, digamos. Hay algo que tiene él que es único, digamos, como en lo que irradia. Y en una película así que trabaja sobre los secretos de un presidente de alguna manera, digamos, como usarlo a él un poco como trampa era una buena estrategia, digamos, mostrar esa cosa de hombre al que todos queremos y luego ir desarmándolo como para mostrar que tiene zonas oscuras y secretos ocultos en su pasado que lo hacen no tan blanco como aparentan al principio. Dolores, bueno, es a veces una actriz increíble. Yo ya trabajé con ella en La Patota y creo que voy a filmar muchas veces más con ella. La potencia que tiene y la sensibilidad que tiene para componer los personajes me parece que es única, así que era, digamos, más allá de que es mi novia, era un número opuesto, y la verdad que el trabajo que hizo en la película me parece impecable. Totalmente. Una última pregunta: en un momento de la historia aparece un personaje norteamericano. ¿Cómo llega Christian Slater a este proyecto? La escena originalmente estaba escrita en español, y en un momento Ricardo me planteó que él sentía que cuando Estados Unidos llegaba a la película, digamos, tenía que llegar con todos sus clichés, digamos, ¿no? Un político así joven, canchero, pero un poco desfachatado y feroz en el modo en el que negocia, y que además tenía que aparecer un nuevo idioma, y la escena se tenía que hacer en inglés. Cuando estábamos un poco trabados en la búsqueda del personaje, así que cuando decidimos que la escena que se podía hacer en inglés y que era interesante incluso y mejor estéticamente para la película, contactamos al representante de Christian, a quien yo había visto en Mr. Robot tiempo antes. Y Christian, que Slater es un demócrata apasionado, digamos, y está muy involucrado políticamente y es muy crítico de la política exterior norteamericana. Se entusiasmó de inmediato con la película y por suerte leyó el guión muy rápido y aceptó de inmediato hacer la película. Una última pregunta, así muy escuetamente, si se puede: ¿cómo se traza un paralelismo entre la realidad y la ficción en esta película? ¿No? Es decir, nosotros los argentinos somos muy comprometidos con el tema político,
Y es difícil no pensar que hay un poco de inspiración en lo que es nuestra realidad política, en la historia de la cordillera, ¿no? Es decir, tenemos, como dijiste al principio, la oportunidad de como mirar a través del agujerito de la puerta lo que es la vida de un presidente y su realidad política. Y a veces lo vemos sencillamente en los actos protocolares, pero acá también nos asomamos a momentos donde vemos como en una charla de café se debaten temas tan importantes que terminan afectando a la vida del hombre común. Sí, bueno, en eso me parece que es una de las grandes posibilidades del cine, digamos. El poder y el ejercicio del poder es una de las fantasías y puntos oscuros, digamos, que tenemos el resto de las personas, y cómo funciona eso, cómo se ejerce el poder y cómo se ejerce la política en su intimidad es un gran interrogante. Me parece que la posibilidad que da la ficción es darle imágenes a esos interrogantes y a partir de la película poder elaborar hipótesis que sirvan como para discutir o analizar con más profundidad el quehacer de los políticos. Bueno, te agradezco muchísimo por tu tiempo y felicidades de nuevo por la peli, ¿no? Muchísimas gracias. A vos. Hasta luego.